El lenguaje, concepto y tipos. A lo largo de la historia, el lenguaje ha sido la principal herramienta que el hombre ha utilizado para expresar sus sentimientos, sensaciones y pensamientos. El lenguaje está relacionado con la comunicación, contenido que verán en el próximo video interactivo. Pero te has preguntado, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de signos orales, escritos o gestuales, que a través de su significado y la relación que permiten que las personas puedan expresarse para lograr el entendimiento con el resto. Existen muchos tipos de lenguaje. Estos son: ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje denotativo y lenguaje connotativo? El lenguaje connotativo es aquel que se emplea en forma simbólica o figurada y no solo comunica información sino sensaciones y sentimientos. Generalmente es utilizado en el lenguaje cotidiano o coloquial y en los textos literarios, mientras el lenguaje denotativo es un lenguaje objetivo, acorde con la realidad. Su objetivo es comunicar con toda claridad. Por ejemplo, en el lenguaje connotativo tenemos las siguientes oraciones: estoy en las nubes, eres un zorro. Como vemos, se está hablando en sentido figurado y las palabras nubes y zorro obtienen un valor secundario de base. En la oración estoy en las nubes, si decimos estoy en las nubes, tendremos dos niveles de significación. En el plano denotativo nos llevará al diccionario que la palabra nubes son un conjunto de pequeñas gotas acuosas o de cristales de hielo en suspensión en la atmósfera, mientras que en el plano connotativo, por su parte, la frase estoy en las nubes adquiere un valor metafórico que puede significar estar distraído o pensar en otras cosas fuera de contexto. Por ejemplo, en el lenguaje denotativo, la palabra leer, según la RAE, es entender o interpretar un texto de determinado modo. Como vemos, el significado de la palabra es básico, real y objetivo. Es el significado primario. ¿Qué es el lenguaje científico? El lenguaje científico es aquel usado en las ciencias. Está conformado por los conceptos y procesos de una ciencia. Se caracteriza por su objetividad, claridad, precisión y exactitud. Algunos ejemplos de términos propios de ámbito de la ciencia son biotecnología, que es tecnología biológica; diploide, núcleo con 2 juegos de cromosomas; enzima, molécula de naturaleza proteica. El lenguaje técnico es aquel tipo de medio comunicativo que pertenece a oficios, profesiones o áreas específicas del conocimiento humano. Se define a partir de su campo de aplicación. Uno de los más claros ejemplos es el lenguaje que utilizan los expertos en ciencia de la comunicación. Palabras como lenguaje literario es aquel usado en textos literarios y se caracteriza por un alto valor connotativo de las palabras. Dicho de otra manera, no se usan palabras propias o nuevas, sino aquellos términos del habla cotidiana con un significado connotativo. Por ejemplo, el uso de las figuras retóricas empleadas en los textos literarios y el lenguaje preciosista presente en muchas obras literarias. Por ejemplo, en los siguientes versos de García Lorca, con la sombra en su cintura, ella sueña en su baranda. La palabra sombra se refiere a la muerte que ronda al sujeto ella mencionada en el poema.